Habíamos dicho entonces que una base de datos distribuida es una sociedad de bases de datos que son autónomas, pero que colaboran entre ellas para que la base de datos se comporte como si fuera una base de datos centralizada, como si fuera esto, ¿no? Entonces habíamos dicho que la base de datos podría estar fragmentada y distribuida en los diferentes sitios de una red. Incluso podrían haber réplicas de ciertos datos. Habíamos dicho también que en realidad debe parecer que tiene que parecer que la base de datos es una sola, ¿sí? La base de datos se tiene que comportar como si fuera una base de datos centralizada. Entonces, tiene el gestor, los gestores de bases de datos tienen que proveer niveles de transparencia, tienen que permitir que esto sea posible. Entonces, los niveles de transparencia, podríamos hablar de la independencia de datos, que es la razón de ser de las bases de datos en general. Y en bases de datos hablamos de transparencia de distribución o de red o de localización. Y la idea es que el usuario no sea consciente de que los sitios están localizados, la base de datos está localizada en los diferentes sitios de la red. También tiene que proveer transparencia de replicación, permitiendo que para los usuarios el tema de la replicación no sea un problema, que cuando actualizan un dato replicado, este dato sea actualizado automáticamente en las réplicas que existieran. Y transparencia de fragmentación, que no tiene que preocuparse de si los datos están fragmentados o no, tiene que trabajar como si fuera una base de datos sin fragmentos. Entonces, cuando hablamos de independencia de datos, estamos diciendo que las aplicaciones son inmunes a cambios en la definición lógica de los datos, ¿no? Cuando hablamos de transparencia de distribución o red, estamos hablando de que para el usuario, la base de datos tiene que comportarse como esta. Por tanto, cuando yo hago una consulta, no tengo que preocuparme de dónde voy a obtener los datos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una consulta de la tabla materia, yo simplemente tendría que escribir como siempre select asterisco from materia, si es que lo hiciera desde acá. Pero si es que para mí no fuera transparente la localización, yo tendría que decirle de qué sitio va a tomar la tabla. Entonces yo le estoy diciendo, quiero que saques los datos de la tabla materia que está en el IPU, ¿no? Entonces aquí no habría transparencia de localización porque en esta consulta yo soy consciente de que esta tabla, hay una tabla que se llama materia que está ubicada en el IPU. También tiene que existir transparencia de nombre, es decir, si aquí se llama la tabla materia y aquí se llama mat, entonces yo tengo que trabajar como si fuera con un solo nombre, materia. Cuando hablamos de transparencia de distribución o red, bueno, es el mismo caso, pero acá la idea es que los usuarios no sean conscientes de las ubicaciones de los datos. Eso tiene que ser transparente para el usuario. Cuando hablamos de transparencia de replicación, quiere decir que si yo actualizo la tabla materia, entonces el gestor se tiene que encargar de actualizar todas las réplicas sin que sea una responsabilidad del usuario final. Entonces, si es que el gestor no proveyera transparencia de localización, yo tendría que manejar esto. Entonces tendría que escribir algo como
Begin Transaction, actualizo la tabla materia del IPU, actualizo la tabla materia de la central de medicina. Entonces aquí, para mí, la réplica no es transparente porque yo la tengo que manejar, ¿sí? Y finalmente, la transparencia de fragmentación. Entonces, si yo quiero obtener, por ejemplo, todos los datos de las mujeres de medicina y de agronomía, yo debería escribir sin esto, ¿no es cierto? Debería escribir simplemente quiero todos los datos de agronomía sin especificar el sitio. Si para mí no fuera transparente la fragmentación, tendría que decir quiero los datos de este fragmento de las mujeres, unión, los datos de este fragmento de las mujeres. Entonces, la idea es que el usuario no tenga que encargarse de estas cosas, que esto sea transparente. Esa es la idea de un gestor de bases de datos distribuido. Entonces, vamos a ver que esto lo puede lograr gracias a la arquitectura. En el caso de los datos, la arquitectura que se usa, que se utiliza estándar para representar datos, es la arquitectura ANSI Spark, que ustedes han visto en bases de datos 1, en bases de datos centralizadas. Entonces, esta era la arquitectura ANSI Spark para una base de datos centralizada. Recordemos que tenemos un esquema conceptual, que es la vista lógica de los datos, un esquema interno o vista interno, que es la representación física de los datos, cómo se va a almacenar físicamente en la base de datos, en el disco, de acuerdo al sistema operativo, el tipo de almacenamiento, etcétera. Y tenemos las vistas externas que tienen que ver con los usuarios, ¿no? Con el tipo de usuarios que vamos a tener. Entonces, va a haber una vista para los estudiantes, por ejemplo, si pensamos en, en la base de datos de la universidad con la que hemos estado trabajando. Va a haber otra vista para los docentes, otra vista para los administradores, de acuerdo a los roles que tengan los usuarios en esta base de datos. Esto mismo se lleva a una base de datos distribuida. Entonces, si ustedes se fijan, hasta aquí tenemos exactamente lo mismo. Tenemos las vistas externas, que es cómo van a ver los datos los usuarios finales, ¿no? De acuerdo a los roles. La vista conceptual global, que sería una vista lógica de los datos, que equivaldría a esta base de datos. Tengo una tabla alumno, una tabla materia, una tabla nota, y entonces esta vista conceptual equivale a esta representación, a un nivel lógico, donde no pongo detalles de cómo va a ser almacenado físicamente. Y luego tenemos las vistas conceptuales locales. Las vistas conceptuales locales serían las vistas conceptuales de cada uno de los sitios. Entonces, esto sería la representación lógica de esta pequeña base de datos. La vista conceptual local de este sitio sería la representación lógica de esta pequeña base de datos y así sucesivamente de cada sitio. Y finalmente tenemos las vistas internas que tienen que ver con cómo se van a almacenar físicamente estos datos. Entonces, nosotros podemos tener por ejemplo, en este sitio podemos tener un gestor de bases de datos con un disco de ciertas características. En esta otra podemos tener otro gestor, aquí por ejemplo SQL Server, aquí Oracle, no sé, ¿no? La idea es que cada sitio va a tener podría tener diferentes gestores si es un sistema heterogéneo. Entonces, ese tema de cómo va a ser almacenado físicamente va a ser representado justamente aquí a través de la vista interna.
A través de la vista conceptual no nos interesa mucho qué tecnología se vaya a usar, ni qué hardware se vaya a usar, estamos hablando a un nivel lógico. Entonces, vamos a ver ahora el diseño de una base de datos distribuida. Para diseñar una base de datos distribuida, en realidad existen dos estrategias. Una estrategia es la top-down y otra la bottom-up. La idea en realidad del diseño de una base de datos distribuida es trabajar a este nivel, al nivel conceptual. O sea, trabajamos, cuando nosotros vamos a diseñar una base de datos, trabajamos a este nivel. No nos interesa mucho, por el momento, qué tipos de usuarios vamos a tener, ni qué tecnologías vamos a usar, qué hardware vamos a usar. Nos interesa entender la semántica de los datos que queremos almacenar. Tampoco a este nivel nos interesa si vamos a usar una red, si vamos a tener diferentes sitios, o sea, trabajamos como si nuestra base de datos fuera centralizada y procediendo como lo sabíamos hacer. Entonces, en la metodología top-down, que en realidad partimos de la vista conceptual para llegar a las vistas lógicas, procedemos como lo hacíamos para una base de datos centralizada. ¿Qué hacían ustedes para diseñar una base de datos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Alguien se anima? En base de datos 1, ustedes han diseñado bases de datos. ¿Qué hacían? ¿Nadie? Pueden escribir si no Tal son... vez el modelo conceptual primero. Muy bien, el modelo conceptual. Pero para hacer ese modelo conceptual, primero teníamos que hacer captura de requerimientos de información, ¿no? A través de encuestas, entrevistas, análisis de documentos. Y entonces, a partir de esa información, podríamos hacer el modelo semántico o modelo conceptual, ¿no? Donde identificaban entidades, relaciones, etcétera. Y luego representaban eso en relaciones, ¿no? Pasar del modelo semántico. Voy a hablar de tablas para que no se confundan. Pero acuérdense que estas en realidad son relaciones. Y lo que obtengo aquí vendría a ser justamente el esquema conceptual global, esta parte. Una vez que he llegado a ese punto, entonces voy a construir este esquema conceptual local. Y a eso se le denomina, entonces, hasta el punto 3, entonces es lo que ustedes sabían de bases de datos centralizadas. Y aquí recién ya me fijo qué sitios voy a tener, etcétera, y hago lo que se llama el diseño de distribución. Como resultado del diseño de distribución, yo voy a tener estas vistas conceptuales locales. En el diseño de distribución, en realidad, yo tengo que definir si voy a fragmentar mis tablas o no. Entonces voy a tener un diseño de fragmentación y voy a tener un diseño de localización. Entonces, cuando
diseño una base de datos en la metodología top-down, lo que hago es trabajar de esta manera. Mi objetivo es llegar a esta base de datos global. Una vez que tengo eso, procedo al diseño de distribución, que consiste en decidir, ya, voy a fragmentar la tabla alumno en alumnos de medicina, alumnos de agronomía, alumnos del IPU. La tabla nota en notas de los alumnos de medicina, notas de los alumnos de agronomía, etcétera. Y la tabla materia no la voy a fragmentar. Ese es el diseño de fragmentación. Y en el diseño de localización lo que yo hago es decir, ya este fragmento lo voy a colocar en medicina. Este fragmento AA, los alumnos de agronomía, los voy a colocar en agronomía y así. Y ese es el diseño de localización. A la hora de hacer mi diseño de localización, obviamente, y en general el diseño de distribución, lo que voy a buscar es que la mayoría del procesamiento de consultas se pueda realizar localmente, que no tenga que recurrir a diferentes sitios de la red. Esa es la idea en el diseño de distribución. Esa sería entonces la metodología top-down. En la metodología, en la otra metodología, entonces la metodología top-down, parto del modelo semántico, modelo conceptual global, y voy a llegar al modelo conceptual local. En la metodología bottom-up, parto del modelo conceptual local y voy a abstraer el modelo conceptual global. Entonces, ¿cómo funciona la metodología bottom-up? Yo ya tengo estas bases de datos, la universidad ya tiene, en cada sitio, digamos, ya se tienen sistemas hechos, entonces el IPU tiene su propio sistema académico, la central tiene su propio sistema, medicina su propio sistema, pero cada uno trabaja de manera independiente. Entonces, lo que yo quiero es hacer que estas bases de datos que son independientes se comporten como si fuera una única base de datos. Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de todo del análisis de estos modelos, reconstruir y hacer ese modelo global, ese modelo conceptual global. Entonces, voy a analizar qué fragmentos tienen, qué sitios hay, etcétera, y a partir de eso voy a hacer mis entidades, ¿no? Voy a tener las tablas, a partir de eso voy a hacer qué entidades tengo. Por ahí en el IPU a esta tabla le han llamado alumnos, aquí alum, aquí no sé qué, entonces voy a hacer una abstracción y voy a tener un nombre común. Incluso eso me va a servir para lograr la transparencia de nombre que habíamos dicho que tiene que ver con la transparencia de la red. Y en eso consiste el diseño de bases de datos distribuidas. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Ya, entonces, esta es la metodología top-down y en la metodología bottom-up voy a partir de los esquemas conceptuales al diseño conceptual global. Entonces, fíjense que el diseño de una base de datos distribuida se concentra en realidad en esta parte. Esto es lo importante. Esto no me interesa. Esto viene después. Cuando ya estoy usando las tecnologías, ya veo cómo voy a representar cada una de estas
esquemas conceptuales locales. Entonces, lo que les decía, partiendo del esquema conceptual local, yo tengo que ver cada una de mis tablas y decidir si las voy a fragmentar o no, y cómo las voy a fragmentar. En este caso, por ejemplo, digo, la relación R la voy a fragmentar en los fragmentos R1, R2 y R3. Y luego digo, el fragmento R1 lo voy a poner en el sitio 1, el fragmento R2 voy a ponerlo en el sitio 2, pero voy a tener una réplica en el sitio 3, en el sitio C. ¿Sí? Esa es la idea del diseño de localización. Entonces, vamos a ver ahora el diseño de fragmentación. En el diseño de fragmentación, directo les voy a mostrar con un ejemplo. Este es un diseño de fragmentación. Si yo tengo una tabla alumno, entonces yo la voy a fragmentar en alumnas del sexo femenino, alumnos del sexo masculino. Esa es una fragmentación. Una fragmentación cualquiera, para ser correcta, tiene que cumplir 3 propiedades. Una de las propiedades es la propiedad de completitud. Y la propiedad de completitud dice que cuando yo fragmento, no puede quedar ninguna fila de la tabla original que no esté en algún fragmento. Es decir, toda fila de la tabla original tiene que pertenecer a algún fragmento. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí un alumno con carnet 5 que se llama X y tiene sexo no se sabe, digamos, N, y es soltero. Entonces, si yo tuviera esta fila en mi tabla, esta fila no pertenece ni a este fragmento ni a este fragmento. Entonces, esa fragmentación sería incorrecta. No cumpliría la completitud porque tendría filas que no pertenecen a ningún fragmento. Entonces, esa es la propiedad de completitud. Entonces, las propiedades de una fragmentación correcta. Entonces, una propiedad es la completitud, ¿no? Que dice que todo dato de mi relación original tiene que pertenecer a algún fragmento. ¿Sí? Todo X de R pertenece a algún fragmento RI. ¿No? Luego tenemos la propiedad de disjuntividad. La propiedad de disjuntividad dice, voy a borrar esto para que... La propiedad de disjuntividad dice que cada elemento de mi tabla original solo puede pertenecer a un fragmento. Es decir, si por ejemplo yo aquí aumentara en este fragmento, aumentara a la alumna, a esta estudiante, 4, tere, etcétera. Entonces, esta fragmentación sería incorrecta porque tendría esta fila, este dato de la relación original que pertenece a 2 fragmentos. Entonces, la propiedad de disjuntividad en realidad lo que dice es que todos los fragmentos, la intersección de los fragmentos debe ser vacía siempre, ¿no?
intersección de fragmentos es vacío. No pueden tener, los fragmentos no pueden tener elementos comunes. Y finalmente, la propiedad de reconstrucción, que dice que debe existir una operación del álgebra relacional que aplicada a los fragmentos, a todos los fragmentos, me dé la relación original. Entonces, debo ser capaz de, a partir de mis fragmentos, reconstruir mi relación original. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿con qué operación podríamos reconstruir esta relación alumno? ¿Alguien me dice? En este nuestro ejemplo particular, ¿cómo podemos reconstruir la relación original? ¿Con unión? Con unión, muy bien. Entonces, como alum es igual a AF unión a M, entonces esta fragmentación es correcta, ¿no? Se puede reconstruir. A partir de todos los fragmentos, yo he podido reconstruir la relación original. Entonces, cualquier diseño de fragmentación que yo siga debe cumplir necesariamente esas tres propiedades. Entonces, esto es lo que les he dicho acá, pero se entendí mejor, yo creo, con un ejemplo. Una fragmentación es correcta si cumple con la propiedad de completidad o completitud, que es fragmentar sin pérdida. Todo elemento de la tabla global existe como elemento en algún fragmento. La propiedad de reconstrucción, puedo reconstruir R a partir de los fragmentos. Y la propiedad de disjuntividad, sean cuales fueran dos fragmentos diferentes, si TI pertenece a un fragmento, entonces no puede pertenecer a otro fragmento. En otras palabras, todas las intersecciones son disjuntas, ¿no? Dan vacío. O sea, todos los conjuntos todos los fragmentos son disjuntos. Existen diferentes tipos de fragmentación. Existe la fragmentación horizontal, que consiste en fragmentar por filas. Por ejemplo, lo que hemos visto acá, ¿qué tipo de fragmentación sería? Horizontal, justamente porque estoy fragmentando por filas. Estas filas van a este fragmento, estas filas van a este otro fragmento. Pero también podemos tener fragmentación vertical y también podemos tener fragmentación mixta, donde combinamos fragmentaciones horizontales con verticales. Vayamos a la fragmentación horizontal. ¿Con qué operación podemos obtener los fragmentos? A ver, ¿quién me dice cómo podemos obtener fragmentos? A ver aquí. ¿Cómo puedo obtener yo AF? ¿Con qué operación del álgebra relacional? Porque este es un ejemplo con datos, pero la implementación se realiza a través del álgebra relacional. Entonces, ¿con qué operación yo puedo obtener estos fragmentos? ¿Nadie? Con la operación selección, yo puedo hacer AF
igual sigma, vamos a suponer que ese sigma, seleccionar sexo igual F de, y pensamos en este, ¿no? Usando este ejemplo. Entonces, AF sería seleccionar sexo igual F de alum y AM sigma sexo igual M de alum. Entonces, la fragmentación horizontal primaria, ahorita estamos viendo fragmentación en la fragmentación horizontal primaria, nosotros utilizamos la operación sigma para poder hacer la fragmentación. ¿Y con qué operación podemos reconstruir cuando tenemos una fragmentación horizontal? Ya habíamos visto con la operación unión. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Quiero que hagan este ejercicio y me lo escriben aquí, el que quiera, escribe aquí en el chat. Se anota, quiero que me den un ejemplo de fragmentación horizontal que viole la propiedad de completitud, otro que viole la propiedad de disjuntividad y otro que sea un ejemplo correcto. A ver, ¿quién puede hacer? Violar la propiedad de completitud, inciso A. A ver, ¿quién quiere hacer el 1? Puede escribir en el chat. Utilizan sigma con una O mayúscula para que viole completitud. Eso querría decir que hayan filas que no pertenezcan a ningún fragmento. N1 igual, podría ser seleccionar calif mayor a 50 de nota. Y N2, seleccionar calif menor a 50 de nota. Esta fragmentación es incorrecta, viola la propiedad de completitud. ¿Alguien me quiere decir por qué? ¿Por qué no está incluyendo el 50? Porque no está incluyendo el 50, muy bien. Entonces, podríamos tener filas que tengan esta nota de 50 y no pertenecerían a ningún fragmento, ¿no? Entonces sería una fragmentación incorrecta. Un ejemplo que viole la propiedad de disjuntividad. Poner aquí mayor o igual a 50, menor o igual a 50.
¿Quién me dice por qué violaría la propiedad de disjuntividad? Porque el 50 está en En ambos fragmentos. fragmentos. Perfecto. Entonces, todas las filas de la tabla original que tengan como calificación 50 van a estar en ambos fragmentos. Entonces, violaría la propiedad de disjuntividad. Y un ejemplo de fragmentación correcta sería mayor a 50 y menor o igual a 50. Esta fragmentación es correcta porque cumple la completitud. No va a quedar ninguna fila que no esté en ningún fragmento. No, no van a haber filas que estén en más de un fragmento. Y puedo reconstruir usando unión, ¿no? N1 unión N2 me va a dar siempre la relación original. Entonces, uy, ya es tarde. Quiero que me hagan esto de tarea para mañana. Dada esta tabla, quiero que me fragmenten tomando en cuenta sexo y estado civil. Nosotros hemos hecho el ejemplo solo con sexo, pero ahora quiero que hagan tomando en cuenta esos dos atributos. ¿Cómo sería la fragmentación de alumno? ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Ya, entonces quedamos acá, tengo clases ahorita, entonces